Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a resolver el ejercicio a examen que me mandaron. Creo que en este momento tengo yo las dos versiones que aplicaron, tipo A y tipo B. Conforme vaya yo desarrollando este y si me alcanza el tiempo para desarrollarlo en el mismo tiempo, con mucho gusto se los estaré subiendo en tiempo y forma. Y si no, pues entonces hasta el siguiente día, si los tiempos me lo permiten. Muy bien, voy a compartirles la pantalla del ejercicio y es este. Dice lo siguiente. En una industria se requiere separar el 90% de dióxido de carbono que contiene una solución acuosa de metanolamina al 30% de MEA, utilizando vapor de agua puro. Para tal fin se utiliza una columna de 1 metro de diámetro empacada con anillos PAL metálicos de 1 pulgada de tamaño nominal de compañía Notch Glitch. La columna opera en régimen permanente con los flujos de las fases en contracorriente con una presión absoluta de 760 milímetros de mercurio y una temperatura promedio de 117 grados centígrados. La fase líquida se alimenta por el domo a razón de 12.000 kilogramos por hora con una concentración de 134,4 kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico de solución líquida, me parece. Ya saben, em, la resolución de los exámenes no es la mejor, entonces aquí nos dijeron esto. Vamos a suponerlo así. Si ustedes saben que el dato esté erróneo, por favor corríjanme para que esto se pueda hacer ya de la mejor manera. Se alimenta por el domo razón de tal, bueno, ya. Mientras que el vapor que entra a la columna se alimenta con un exceso del 80% respecto al mínimo necesario, se sabe que el coeficiente de transferencia de materia volumétrico promedio para la película líquida equivale a 12,5 horas a la -1 y que la resistencia de la película líquida representa el 80% de la resistencia total a la transferencia de masa. Los pesos moleculares son 44 para el dióxido de carbono, 18 para el vapor y 22,83 para la solución acuosa de MEA. La gravedad específica de la fase líquida a cualquier concentración es de 0,96. El equilibrio entre entre las fases a las condiciones a las que opera la columna se puede considerar que cumplen con la ecuación del equilibrio en relación mol, Ya igual a 3,8 por XA. Determinar. La relación máxima que se podría alcanzar entre el gasto molar de la solución acuosa de MEA y los metros cúbicos por hora de vapor de agua puro medidos a las condiciones de operación de la columna. Número 2. La altura de relleno mojado en metros utilizando las expresiones para soluciones diluidas en unidades de relación mol para el líquido. Número 3. Calcular la concentración de interfaz en relación mol en el punto en donde la columna se ha llevado a cabo el 50% del total de la transferencia de masa. Represente gráficamente esta línea de reparto. Muy bien. Vamos a ver. eh, ¿Qué hacemos aquí? Bueno, primero vamos a llevarnos los datos a nuestro diagrama para empezar a revisar qué es lo que vamos a hacer y respecto a eso veremos ya qué carambas nos andaban pidiendo determinar. Bien, vamos a ver que nos dice que vamos a requerir separar el 90% del dióxido de carbono que contiene una solución acuosa. Por lo tanto, vamos a expresar que lo transferido va a ser igual al 0,9 de lo alimentado, que en este caso es La2. Dice que contiene una solución acuosa de metanolamina al 30% peso de MEA, utilizando vapor de agua puro. Bien, este 30% de MEA no es mucho porque pues nos están dando el peso molecular ya de esta solución. No debemos preocuparnos. La concentración al menos es conocida, pero no nos debe interesar. Aquí entonces lo importante es hablar de lo que estamos utilizando como medio de separación. Bueno, como medio de arrastre más bien. Este es vapor de agua puro y al estar leyendo que esto es puro, vamos a indicar que la concentración en el punto 1 del gas es de 0. De aquí nos hablan sobre utilizar una columna de 1 metro de diámetro. Bien, pues entonces también vamos a especificar que el diámetro de nuestra columna
es el dicho en el texto. Con anillos eso no nos interesa, aunque es importante revisar cada tipo de empaque. Para nosotros en los cálculos realmente no es importante. Vamos a continuar. Nos dice que vamos a trabajar con una presión de 760 milímetros de mercurio. Bueno, de acuerdo a las condiciones que nosotros establecemos, las unidades a trabajar, pues las preferibles son atmósferas. Vamos a dejarlo entonces en atmósferas. 760 milímetros de mercurio equivalen a una presión de una atmósfera. Tenemos una temperatura y esta temperatura es de 117 grados centígrados. Algo que yo siempre le menciono a mis alumnos es que revisen las condiciones de operación. Es muy natural que en un problema de desorción tengamos temperaturas altas y presiones bajas. Aguas con lo que acabo de mencionar, porque también podrían ustedes anotarlo en sus futuros exámenes. Son cuestiones que deben de revisar. Pongamos un ejemplo. Viene un examen, me dicen, ¿sabes qué? Revisa si esto se puede mejorar o si es que se puede ocupar. Resulta que no se puede, pero te preguntan, ¿y cómo harías que funcionara? Ah, bueno, pues reviso el problema. ¿Sabes qué? Tenemos una presión de 3 atmósferas y una temperatura de 20 grados centígrados. Pues si es un problema de desorción, ¿sabes qué? Bájale la presión, aumenta la temperatura. Serían maneras de poder trabajar con este tipo de ejercicios, por decirlo. ¿Y qué pasaría con un problema de absorción? Pues todo lo contrario. Debemos allá en un problema de absorción aumentar la presión y bajar la temperatura. Así de simple. Bien, continuamos. Nos dice que la temperatura para trabajar es de 117 grados centígrados. Ya está. Nos dice que la fase líquida se alimenta por el domo a razón de 12.000 kilogramos por hora. Bien, por lo tanto tenemos aquí a nuestra L2 testada, la cual es de 12.000 kilogramos por hora. ¿Qué más? Con una concentración de 13.4 kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico, como les menciono, son las unidades que yo veo aquí. Bien, esto que me están dando no es otra cosa más que la concentración del componente A en el líquido en el punto 2, la cual tiene un valor de 134.4 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué ya no le puse kilogramos de dióxido de carbono o por qué no le puse kilogramos de A? Porque esto ya está indicado en las unidades de esta expresión. Bien, ahora me dice que se alimenta tal, la solución líquida, mientras que el vapor que entra a la columna se alimenta con un exceso del 80% respecto al mínimo. Bien, para poder trabajar con una torre como estas, es siempre indispensable trabajar con un flujo por default. Ese flujo es un valor mínimo. Ese valor lo que va a permitir es alcanzar una concentración máxima siempre y cuando la torre cumpla con el requerimiento de tener platos infinitos, cosa que no existe. Por lo tanto, si yo sé que el valor mínimo pues no me va a servir, yo debo de establecer unas condiciones a las que debo operar, tanto la concentración de entrada como de salida, y una vez que las establezca, también voy a saber qué cantidad de flujo voy a ocupar, pero esa cantidad está dada con respecto al flujo mínimo que yo alimenté al inicio de cada problema. Por lo tanto, si quiero yo trabajar con el default, es el 100%, más aparte otro poco más para poder trabajar a las condiciones que me está estableciendo el problema. Dicho esto, podemos establecer que GS es igual a 1.8 de la GS mínima. Muy bien. Se sabe que el coeficiente de transferencia de masa volumétrica promedio de la película líquida equivale a 12.5 horas a la -1. Bien, que nos digan esto, pues no es otro indicio más que darnos el KL.A promedio individual. El valor es de 12.5 horas a la -1. Bien, de aquí nos dice que la resistencia de la fase líquida representa el 80%.
Entonces, ahí está. La resistencia del líquido es el 80% de la resistencia total a la transferencia de masa. Nos dan los pesos moleculares de cada uno de los componentes, pero lo que me interesa aquí es la gravedad específica, la cual tiene un valor de 0.96. Para nosotros entonces indicamos que la densidad del líquido a cualquier concentración es de 960 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué más necesitamos? Bueno, es todo lo demás. Me habla sobre las unidades en las que voy a trabajar. Sí, es una expresión. Esto lo tenemos en nosotros. Es una expresión para trabajar con el equilibrio eh, de nuestro ejercicio, la cual está en relación mol. Esto también, si ustedes lo quieren anotar para futuros exámenes o cuestiones por el estilo, cada vez que nosotros veamos una expresión en relación mol, ya por defecto debemos entender que no se debe graficar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, recordemos que los cuadrantes que estamos trabajando, bueno, solamente es un cuadrante, pero me refiero a las, a los ejes, perdón, sí, a los ejes. Los ejes que estamos trabajando son tanto relación mol del gas como relación mol del líquido. Y entonces, si nosotros estamos trabajando con esto, ¿qué va a pasar? Pues a la hora de generar nuestra gráfica, si metemos valores de relación mol, generaremos valores de relación mol, generando también una recta, la cual tendrá una pendiente de 3.8. Al ser una línea recta, al trabajar con nuestros puntos y encontrar la recta tangente, encontraremos que la tangencia no existe hasta llegar al valor del equilibrio. Por lo tanto, si ya sabemos esto, mediante mucha experiencia y aparte resolviendo ejercicios y dándonos la tarea de hacerlos para corroborarlo, no debería de fallar. Deberíamos de tenerlo ya en cuenta y saber que siempre va a pasar. Por lo tanto, no es que no vamos a hacer la gráfica. De hecho, en el punto 3 nos están pidiendo hacerlo. Pero yo les comento, es más rápido hacer los ejercicios cuando estamos trabajando en relación mol. Oye, pero esto solamente va a pasar para desorción. No, va a pasar también para absorción. No requerimos estar haciendo la gráfica. Bien, pues entonces nada más nos llevamos la expresión diciendo que YA va a ser igual a 3.8. Y esto de XA. Muy bien. Ahora, después de esto, ¿qué más podemos revisar? Pues técnicamente es todo. Vamos a empezar a resolver. Voy a poner aquí una línea de referencia para no irme chueco. Permítanme un segundo. Bien, si requerimos más, pues venimos y hacemos más línea. Pero mientras, con esto, vamos a empezar. Muy bien, pues tenemos el dato de la concentración en el punto inicial, la cual es de 134.4 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que me dice el problema. Bien, si esto me está diciendo, ¿qué carambas voy a hacer? Bueno, voy a empezar a desglosar qué es lo que yo tengo, ¿vale? Recordemos que podemos calcular la concentración del líquido en el punto 2. Este es el domo. Para poder obtener esa concentración, lo que vamos a hacer, pues, es tomar el valor de la densidad, que en su defecto es la misma tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, porque no depende de la concentración. Bueno, pues a esta la voy a dividir entre el peso molecular promedio de la corriente líquida.
En este caso, el peso molecular de la corriente líquida 2. El valor de la densidad es constante y cuando obtenga esto, pues fácilmente obtengo aquí. Ahora, no es el que yo quiero. Recordemos que si yo quiero obtener la concentración de un solo componente en específico, pues lo debo de afectar por su concentración. Por lo tanto, de aquí puedo decir que esto es la concentración, la concentración del líquido en el punto 2 multiplicando por la fracción. Muy bien, pero no es todo, no es todo, porque resulta que yo no tengo esta, ¿sale? Aquí aparece y estada. Bien, si yo quiero testar, pues lo que voy a decir es que el valor no está reportado en moles, sino en kilogramos. Y para poder pasar a la concentración del componente A kilogramos, pues fácil y sencillo, lo multiplico por su peso molecular. Entonces obtenemos que la concentración de A en el líquido, multiplicando por el peso molecular del componente A, nos debe dar lo que estamos buscando. Sin embargo, todo este desglose que estoy haciendo, ¿para qué carambas me sirve? Bueno, después de haber hecho todo esto, me va a servir para poder juntarlo en una expresión, la cual sea lo suficientemente buena para poder trabajar, la cual me dice que la concentración de A en el punto 2 con respecto al líquido, porque lo estamos haciendo ahí, va a ser igual a la densidad del líquido multiplicando por el peso molecular de A y esto dividiendo entre el peso molecular del líquido en el punto 2 y multiplicando por x a 2. Pero un momento, un momento. Si nosotros prestamos atención, todo esto que está aquí es el desglose para conocer otra expresión. Esto de aquí no es otra cosa más que la fracción peso. Así de simple. Oye, ¿cómo es eso? Ah, pues es el peso molecular del componente A multiplicando por XA y esto dividiendo entre el peso molecular de A por XA más el peso molecular del inerte líquido multiplicando por 1 menos XA. ¿A poco no le suena? Esto de aquí es para obtener la fracción peso. Rapidísimo. Ok, entonces si eso es la fracción peso, podemos decir que lo que tenemos aquí es que la concentración de A en el punto 2 del líquido va a ser igual a la densidad del líquido multiplicando por la fracción peso. Tan rápido. Entonces esta densidad la voy a pasar del otro lado y voy a obtener la fracción peso. Ok, de aquí tenemos, a ver, permítame déjame quitar esto, ahí está. De aquí tenemos una concentración de 134.4 kilogramos por metro cúbico y lo vamos a dividir entre la densidad que es de 960, que también está en las unidades de kilogramos por metro cúbico. Y anotamos aquí el resultado. Bien. 134.4 dividiéndolo entre 960 nos da de 0.14. Vamos a ponerle las unidades a esta concentración, la cual resulta ser de kilogramos de A por kilogramos de L2. Muy bien, ya que tenemos a la concentración, al menos en fracción peso, vamos ahora a buscar la relación mol. Lo que a mí me gusta hacer es unir dos expresiones. Lo primero que haré es calcular a la relación peso. Y ustedes no se espanten, no es el resultado final. Entonces de aquí voy a tener el 0.14 dividiendo entre 1 menos 0.14. Este no es el resultado final. Hay también que multiplicarlo, por eso les digo que es la unión de dos expresiones. Hay que multiplicarlo por un factor.
el cual para nosotros es peso molecular del inerte líquido, que de hecho el problema ya me lo daba. El peso molecular del inerte líquido es de 22,83. Y lo voy a dividir entre el peso molecular del componente A. Y para nosotros es el dióxido de carbono, el cual es de 44. Ahora sí, con este factor lo que voy a hacer es pasar esta concentración a ser relación. Y el valor es de 0,0844. Vamos a ponerle unidades, la cual serán kilomol de A por kilomol de LS. Ahí está. Así de rápido. Nada más permítame, estoy corroborando algo. Ujú. Efectivamente, estamos correctos, vamos bien. Pero pues había una información y esa información era que tenemos lo transferido que pertenece a LA2, es una parte, sí, no todo. Recordemos que un problema de absorción o un problema de desorción no puede tener una transferencia del 100%, debe haber un límite. Para nosotros, este problema, el límite lo encuentra el 90%. Esto es importante, ya que si el 90% se encuentra en la fase gaseosa, quiere decir que en el líquido queda el 10% restante. Para nosotros, ¿cómo lo indicamos? Bueno, pues vamos a decir que la XA1 va a ser igual al 0,1, que es el 10%, multiplicando por la concentración de entrada, 0,0844. Y este es de 8,44. ...66 por 10 a la menos 3. Esta. ¿Ok? Esto de acá, ¿en qué unidades nos queda? Nos queda en kilomol de A por kilómetros. Muy bien, ya tengo las dos concentraciones, punto uno y punto 2. Ahora, después de haber obtenido esto, pues tenemos la concentración a la entrada de la fase gaseosa, es de cero. ¿Cómo obtengo la concentración de salida? Muy fácil. Nosotros tenemos un flujo de agua, porque nos dijeron que estamos utilizando agua, entonces es el inerte gaseoso. Nos dicen que es 1,8 veces el flujo mínimo. Y para esto entonces necesito establecer mi balance de materia para poder atacar el problema por ahí. Si nosotros nos damos cuenta, pues no tenemos el valor de la YA2 máxima, pero como mencioné, no es necesario generar la gráfica. Entonces, si no es necesario, ¿cómo voy a obtener el dato? No se preocupen. El dato se va a obtener a partir de la ecuación del equilibrio, ¿sí? Que tenemos aquí que es de 3,8 por XA. O sea, la expresión venía del problema y ahora la vamos a ocupar aquí. Para poder obtener valores de Y es necesario trabajar con valores de X. Entonces, si yo quiero obtener aquí el valor de la YA2 máxima, forzosamente debo meter aquí el valor de la XA2. Bien.
Entonces, vamos para acá. Y ya no sería la YA del equilibrio, sino la YA2 máxima, sabiendo que nuestra recta tangente va a llegar hasta ese punto. YA2 máxima va a ser igual a 3.8 multiplicando por el valor de nuestra XA2, la cual es de 0.0844. Ok. Y el valor es de 0.3209. Concentración de esta va a quedar en kilomol de A por kilomol de GS. Muy bien, ya tengo la YA2 máxima. Establezcamos nuestra expresión. Balance de materia nos dice que la corriente GS multiplicando por la YA2 menos YA1 va a ser igual al valor de la GS mínima multiplicando por el valor de nuestra YA2 máxima menos la YA1. De aquí puedo simplificar a la YA1 porque esta vale 0, no aporta nada. Así que YA2 menos 0, pues va a ser YA2. Ok, de aquí voy a cambiar el valor de GS porque yo sé que vale el 1.8 de la GS mínima y esto multiplicando por el valor de la YA2, la cual va a ser igual al valor de la GS mínima multiplicando por la YA2 máxima. Muy bien, GS mínima de la izquierda con GS mínima de la derecha se pueden simplificar y entonces ya puedo despejar para obtener el valor de nuestra concentración a la salida, la cual va a ser YA2, que será igual a nuestro valor de YA2 máxima entre 1.8. Muy bien. Ahora, ya que tengo esto, pues puedo meter los datos. ¿Por qué? Pues porque yo ya obtuve el valor de la YA2 máxima. Recordemos que este fue de 0.3209. Lo tenemos en la parte de arriba y lo dividimos entre 1.8. Muy bien. Y el valor es de 0.1783. Pongamos el dato de las unidades. Aquí nos quedan kilomol de A por kilomol de GS. Muy bien, ya están las unidades. Ahora, yo ya terminé con todo el desarrollo de las unidades, ¿no? Vamos a ver qué me hace falta. Solo permítanme un segundo. Voy a hacer algo aquí en Teams. Permítanme tantitito. Voy a continuar ahorita, ¿eh? Permítanme nada más un poco. Muy bien, listo. Voy a volver a regresar aquí y les vuelvo a compartir la pantalla. Muy bien, listo. Ya estamos aquí y continuamos. Vamos a revisar el primer reactivo. El primero dice la relación máxima que se podría alcanzar entre el gasto molar de solución acuosa de MEA y los metros cúbicos por hora de vapor de agua puro medidos a las condiciones de operación de la columna. La relación máxima que se podría alcanzar entre el gasto molar de solución acuosa de MEA, o sea, LS, y los metros cúbicos
por hora de vapor de agua puro medidos a las condiciones de operación de la columna. Bien. Aquí, pues técnicamente no puedo hacer la gran cosa. Eso de la relación máxima, no se dejen engañar, ¿sale? Eso de la relación máxima no se dejen engañar, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué carambas lo vamos a ver? Ahorita van a ver. Solamente vamos a ver qué dice. Se podría alcanzar entre el gasto molar de solución acuosa de MEA y los metros cúbicos por hora de vapor de agua puro medidos a las condiciones de operación de la columna. Bien, chéquense esto. Vamos a necesitar hacer el balance de materia primero para poder establecer lo que me están pidiendo. Ojo, es importante hacer todo el desarrollo. Pero de aquí lo que me interesa es trabajar con el valor que nos dijeron que era de 12,000 kilogramos por hora. Ujú. Este valor de 12,000 kilogramos por hora, ¿para qué carambas me va a servir? Bueno, me va a servir para poder establecer las relaciones. Ajá. Y como tenemos una expresión en relación mol, pues sabemos que lo recomendable es trabajar con las ecuaciones de unidades de relación mol. Esto siempre se los menciono mucho a mis alumnos. Vamos a trabajar siempre con las unidades que me diga la ecuación del equilibrio. Muy probablemente el ejercicio diga, ¿sabes qué? Pues te doy la expresión en relación mol, pero yo quiero que me entregues el resultado con las ecuaciones de soluciones diluidas. Ok, yo no tengo problema. Efectivamente, les están diciendo algo muy específico. Sin embargo, si no tenemos el tiempo suficiente como para poder generarlo, pues entonces nos vamos a quedar con lo que tengamos a la mano. Y lo que tenemos a la mano en este momento son las expresiones en relación mol, ya que la ecuación del equilibrio nos va a funcionar para poder establecerlas. Bien, dicho esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este valor de 12,000 kilogramos por hora, lo que haremos, pues, es trabajarlo, ajá, para poder calcular el LS. Miren, podemos decir que L2 testada va a ser igual a el valor de de LS, ujú, multiplicando por 1 más X a 2. Pero necesitaríamos a la relación. Entonces, ¿qué carambas hago? Pues esta no me sirve. ¿Por qué no mejor lo trabajo de esta manera? LS testada va a ser igual a el valor de la L2 testada multiplicando por 1 menos X a 2. Ah, esta sí tiene más sentido, porque X a 2 en fracción peso sí la tengo. ¿Y por qué tiene sentido? Bueno, pues porque sabemos que si trabajamos un problema como estos, diremos que solamente tenemos dos componentes, el de interés, que lo llamaremos componente A, y todos aquellos que no me interesan son inertes. Por lo tanto, si yo quiero conocer la concentración de los inertes, puede ser como la unidad menos la concentración del componente A, ya que sabemos que la suma de todas las concentraciones debe ser igual a 1. Muy bien, pues el valor, ¿cuánto nos dio? No se preocupen, lo tenemos aquí en la parte de arriba. El valor nos dio de 0,14. Con eso es más que suficiente. Trabajemos. LS testado, obviamente, va a ser igual a los 12,000 multiplicando por 1 menos 0,14. Muy bien. Entonces tenemos aquí 12,000 multiplicando por 1 menos 0,14 y el valor nos da de 10,320. Pero sabemos que no podemos trabajar con kilogramos por hora, así que lo que haremos es pasar a esta LS a moles. ¿Cómo lo haré? Pues dividiéndolo entre su peso molecular. Tenemos aquí el valor de 10,320 kilogramos por hora y lo vamos a dividir entre el peso molecular.
El peso molecular de este es de 22.83. Entonces, 22.83 kilogramos por cada kilomol. Esas son las unidades. Bien. Ahora, esto de acá, vamos a ver cuánto nos da. Esto entre 22.83 nos va a dar el valor de la LS. Y este es de 452.0367. Estos son ya kilomol por hora. Tenemos ahora LS. ¿Cómo podemos establecer el siguiente? Pues debemos tener las concentraciones a la mano, cosa que ya poseemos. Concentraciones de entrada y salida, tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa. Absolutamente ya tenemos todo, así que lo podemos establecer. Ahora, una parte importante es poder calcular esto y decirles por qué carambas vamos a obtener una relación máxima, ¿sale? Porque eso es lo que nos están hablando aquí, relaciones máximas. Para poder generarla, primero necesitamos buscar el valor de la GS. Establecemos el balance de materia. LS multiplicando por X a 2 menos X a 1, y esto va a ser igual al valor de la GS multiplicando por la Y a 2. Recordemos que no tiene sentido poner menos Y a 1, pues porque esta vale 0. ¿Sale? Bien, pues entonces para poder generar el valor de la GS, lo que haremos es nada más pasar a esta Y a 2 del otro lado dividiendo. Vamos a poner aquí LS, que vale 452.0367, multiplicando por el valor de la X a 2, que es 0.0844, menos 8.4466 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Todo esto dividiendo entre nuestra Y a 2, la cual nos dio 0.1783. Vamos a ver cuánto nos da esto. Este es de 192.7104. Kilomol por hora. Muy bien. Ahora, después de esto, ¿por qué dijimos que vamos a generar un valor máximo? Bueno, no nos preocupemos tanto ahorita por el volumen en metros cúbicos por tal. No nos importemos. No nos preocupemos, más bien, por eso. No nos preocupemos por eso. Vamos a enfocarnos en resolver esto, ¿sale? Digámoslo de la siguiente manera. Tenemos 452.0367 y dividimos esto entre 192.7104. Nos va a dar un resultado tal. Hasta ahí yo no tengo problema. Bien, sin embargo, no es lo que vamos a calcular. Ustedes dirán, bueno, sí, porque quedamos que eran los volúmenes. No, no es por eso, sino porque me está pidiendo la relación máxima que se puede obtener. Y esa relación máxima se va a obtener siempre y cuando el valor sea lo más grande posible. ¿Y cómo voy a obtener un valor más grande? Pues si la relación es el flujo del líquido entre el flujo del gas. Ah, pues muy buena pregunta. Esa relación máxima se va a obtener siempre y cuando nosotros tengamos el valor de la GS mínima, ya que ese es el valor más pequeño que se pueda obtener. Para esto, necesitamos saber cuánto vale la GS mínima para que determinemos que el valor efectivamente es más pequeño.
Vamos a verlo. GS mínima va a ser igual al valor de la GS que tenemos nosotros aquí. Esto es de 192.7104 y dividiéndolo entre el valor de 1.8. Recordemos que nosotros habíamos establecido que la GS es 1.8 de GS mínima. Así que de aquí, ¿cuánto vamos a obtener? Bueno, pues entonces tomamos este, dividimos entre 1.8, el valor es de 107.0613 y estos van a ser kilomol por hora. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuánto nos daría un medio? Este nos daría de 0.5. ¿Cuánto nos daría un cuarto? El cuarto nos daría 0.25. ¿Cuánto nos daría un octavo? Un octavo nos daría 0.125. A lo que voy es a que entre más grande sea el número en el que estamos dividiendo al 1, más pequeño es el resultado y por lo tanto lo que estamos buscando es el valor más pequeño. En este caso, pues nuestro valor más pequeño es el 2, por eso un medio nos da el valor más grande con respecto a un cuarto y a un octavo. Quiere decir que si yo divido al valor de 452 entre 192, me va a salir un valor pequeño, pero si tomo el valor de 452 entre 107, me quedará un valor aún más grande. ¿Por qué estamos haciéndolo así si no es el resultado final? Lo estamos haciendo así porque la manera en la que vamos a convertir un flujo molar a un flujo volumétrico es el mismo procedimiento. Bien, ahora nos dice que son a condiciones de operación. Tenemos aquí un flujo molar, lo quiero en volumétrico, entonces, ¿qué hago? Voy a generar aquí el valor de la GBS mínima y esta va a ser igual a NRT, o sea, hace el valor de 107.0613 multiplicando por R, que vale 0.08205, y multiplicando por la temperatura de nuestro sistema, la cual nos dice el problema es de 117 grados centígrados más 273.15. Ok, aquí ya tengo nRT y lo debo dividir sobre P, ¿sí? Porque lo que estoy obteniendo es volumen. Y P es de una atmósfera. Muy bien, hacemos el cálculo. El valor es de 3.427.2271 y estos van a quedar en metros cúbicos por hora. Recordemos que lo que nos pide es la relación máxima que se podría alcanzar entre el gasto molar de solución acuosa de MEA, o que eso es LS, pero es gasto molar, que es lo que tenemos, y los metros cúbicos por hora de vapor de agua puro medidos a las condiciones de operación de la columna. Agua pura es GS. A las condiciones de operación de la columna, 117 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Por lo tanto, ya tenemos las cosas tal cual nos las pedían. Ya podemos hacer la relación. Bien, esta relación que vamos a generar no tiene como tal una expresión muy bonita, así que la vamos a indicar solo como LS entre GS mínima. Pero bueno, no es GS mínima tal cual, es GBS. Y esta va a ser igual a el valor que nosotros reportamos de LS, que es de 452.0367, dividiéndolo entre 3.427.2271. Ok, el valor es de 0.1318.
Y este quedaría como kilomol de LS por metro cúbico, perdón, de GS mínima. Y aquí está el resultado. Algunos se van a animar a hacer el valor de la GBS, lo pueden hacer. Tomen el valor de 192, multiplíquenlo por 0.08205 y luego por 117 más 273.15, dividan entre 1 y el valor es de 6,169. Nada más para que se den una idea. ¿Cuánto aumentó? Solamente por aumentar unas cantidades así ridículas, ¿eh? Así es esto. Entonces, obviamente, esta es la relación más grande que se puede obtener. Una vez ya calculado esto, pues creo que era lo único que me pedía en el primer inciso. Ok, vamos a ver el siguiente. Nos pide la altura de relleno mojado en metros cúbicos utilizando las expresiones de soluciones diluidas en relación mol. Eso de soluciones diluidas solo lo ponen para que ustedes se, se distraigan, ¿sale? Vamos a usar las unidades de relación mol porque es lo que dice hasta el final. Obviamente nos indican que es para el líquido. Ok, aquí voy a mencionar otra cosa importante. Muchos asesores llegan a decirles que no pasa nada si ustedes hacen el cálculo de la altura con la fase contraria. Y efectivamente no pasa nada. Está correcto. Yo no estoy diciendo que estemos haciendo algo garrafal. No. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque tienes las unidades, tienes los coeficientes, tienes todo a la mano y lo puedes hacer. Sin embargo, he de mencionarles a ustedes que la academia siempre hace los cálculos con respecto a la fase en la que se haya alimentado el componente A. Si estamos viendo un problema de desorción, el componente A se tuvo que haber alimentado en la fase líquida, porque es lo que nos enseñan por teoría. Entonces, todos los cálculos que se deben hacer con la fase líquida, absolutamente, siempre, siempre que vean esto. No estoy diciendo que estemos equivocados a la hora de trabajar con una fase contraria, no, pero sí he visto que muchos asesores les terminan enseñando esto y no les explican que tienen todas las herramientas para poder trabajar con la fase con la que se debería de hacer. Bien, pues vamos a continuar entonces, les voy a compartir otra vez la pantalla, vamos de nuevo. Bien, aquí estamos. Ok, nos dice la altura de relleno mojado en metros utilizando esto. Bien, tenemos un coeficiente, sí, el cual está en horas está en horas a la -1. El valor es de 12.5. Sin embargo, no es el que necesitamos, ¿sale? Y aguas con lo que voy a mencionar. Necesitamos el valor de la concentración, ¿sale? Y sí vamos a tener que trabajar aquí un poquito más. Desafortunadamente esto es así. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos dice que tiene un valor de 12.5 y nos da la resistencia. No nos vamos a preocupar tanto por la resistencia. Vamos a preocuparnos más por saber que necesitamos las concentraciones del líquido, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Para esto es necesario tener las concentraciones de la fase líquida en fracción mol. ¿Sale? Ya tenemos los valores en relación mol, no nos va a costar mucho trabajo calcularlos en fracción mol, así que hagámoslo. X a 2 en fracción mol, vamos a ver cuánto nos va a dar. Muy bien. El valor es de 0.0844, dividiendo esto entre 1 más 0.0844. ¿Cuánto nos dará? Este es de 0.07788. Las unidades de aquí son kilomol de A
por kilomol de L2. Ya tengo ahí el valor. Vamos con el siguiente, que es XA1 en fracción. Ok, de este lado tenemos el valor de 8.4466 por 10 a la menos 3, dividiendo a 1 más 8.4466 por 10 a la menos 3. Y el valor es de 8.3758 por 10 a la menos 3. Unidades, kilomol de A por kilomol de la L1. Ya está. Tenemos XA2, XA1. Ahora, ¿qué más hacemos? Si ya tenemos estas dos concentraciones, pues vamos a calcular las concentraciones en kilomol por metro cúbico. La concentración del líquido en el punto 1 va a ser igual a nuestra densidad dividiendo entre el peso molecular promedio. Peso molecular promedio, pues es peso molecular del componente A, 44, multiplicando por la fracción mol, que es de 8.3758 por 10 a la menos 3. Más peso molecular del inerte líquido, el cual es de 22.83, multiplicando por 1 menos 8.3758 por 10 a la menos 3. Todo esto va a estar dividiendo a la densidad del líquido, la cual es de 960. O bueno, eso es lo que decía el problema. Muy bien, vamos a hacer el cálculo. El valor es de 41.7258. Y esto está en unidades de kilomol por metro cúbico. Bien, vamos con la siguiente, que es la concentración del líquido en el punto 2. La misma expresión, densidad entre peso molecular promedio, pero aquí vamos a estar utilizando la concentración en el punto 2, la cual nos dio 0.07788 más 22.83 multiplicando por 1 menos 0.07788. También dividiendo dividiendo a 960. Bien, vamos a hacer el cálculo. El valor es de 39.2174 kilomol por metro. No necesitamos a las concentraciones del punto 1 y punto 2 respectivamente, lo que necesitamos es el valor promedio. Así que lo que vamos a hacer aquí es calcular el valor promedio de estas concentraciones. Como son muy cercanas, pues no nos preocupemos por saber si es media logarítmica, media aritmética. Ya es media aritmética, ¿sale? Vamos a sumar ambos valores y luego los vamos a dividir entre 2. Esto nos dará un valor de 40.47
16. Unidades de esto, kilomol por metro cúbico. Y una vez que ya tengo esto, voy a desarrollar. Sí, tengo el coeficiente individual, sin embargo, también funciona. Vamos a decir, tenemos aquí el coeficiente individual de la fase líquida en unidades de fracción mol, y este va a ser igual al coeficiente individual de la fase líquida en unidades de concentración molar parcial, multiplicando por la concentración molar parcial promedio. Así de fácil. Ahora, ya que poseo esto, vamos a sacarlo, aunque este sea el coeficiente individual. Yo sé que ustedes se estarán preguntando, bueno, lo que estamos obteniendo pues está en fracción, ¿no? Efectivamente, está en fracción, pero ahorita lo vamos a cambiar, no se preocupen. El valor de nosotros es de 12.5 y este va a estar multiplicando por 40.4716. 12.5 multiplicando por esto nos da de 505.8959. Unidades de esto, bueno, van a quedar las siguientes. En la parte de abajo tendremos hora metro cúbico por un delta de fracción mol del líquido individual. Y en la parte de arriba tenemos kilomol. Ya está. Ahora, repetimos, la resistencia. Sí, funciona para cualquier coeficiente, sí, siempre y cuando sean de la misma fase y también de las mismas unidades. Aquí nos dice que representa la película líquida, o sea, la fase líquida individual, el 80% de la resistencia total. Esto quiere decir que podemos indicarlo como la resistencia del líquido entre la resistencia total, y esto va a ser igual a un cociente también entre los coeficientes. Tendremos en la parte de arriba el coeficiente global entre el coeficiente individual. Y esto va a ser igual a 0.8. Eso es lo que nos dice el problema. Bien, si yo quiero el coeficiente global, hago un despeje. Y entonces dice que este va a multiplicar por 0.8. 0.8 multiplicando por 505.8959 nos da de 404.7167. Y podemos poner las unidades. Estas van a ser, en la parte de abajo, hora metro cúbico por un delta de fracción mol del líquido global. Y en la parte de arriba tenemos kilomol. Muy bien, ya está. Ahora que ya tengo este, voy a poder hacer más cálculos. ¿Por qué no se pueden hacer con el coeficiente individual? Ah, muy buena pregunta. No se puede porque no tenemos las concentraciones de interfase. Esas se pueden calcular después. Sin embargo, si nosotros no tenemos la oportunidad, de calcularlas, pues, ¿cómo? No nos queda de otra más que trabajar con coeficientes globales, que es lo más natural. Aquí, como ustedes se dan cuenta, el valor está en fracción mol, no en relación. Y entonces, si yo quiero pasarlo, no hay un camino fácil. Desafortunadamente no lo hay. El único camino que existe es a partir de las velocidades de transferencia de materia o de masa. Para eso necesito tanto conocer las concentraciones de entrada en fracción y en relación, cosa que ya poseo, y los valores del equilibrio. Para nuestra suerte, eso es fácil. ¿Por qué? Porque el valor de la concentración de entrada de la fase gaseosa es cero. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular el valor
del equilibrio en la entrada, este nos daría 0, ya que entonces la pendiente de 3.8 tendría que pasar del otro lado a dividir para poder obtener valores de x. Y 0 entre 3.8 me daría 0. Así de fácil. Bueno, entonces ya no me molesto por esa, pero sí me molestaré por encontrar el valor de la x a 2 del equilibrio, cosa que sí va a existir, ya que la y a 2 sí posee dato. Bien, vamos entonces a calcular nuestra x a 2 del equilibrio y esta va a ser igual a nuestro valor de y a 2. Está en relación mol. El valor es de 0.1783. Este es y a 2. Y lo vamos a dividir entre el valor de 3.8 porque eso es lo que nos dijeron que vale nuestra pendiente. ¿Sí? 3.8. Para poder obtener valores de x, va a pasar del otro lado dividiendo, como lo estamos expresando aquí, y veamos cuánto nos da. Este es de 0.04692 unidades. Kilomol de A por kilomol de LS. Sin embargo, no son las únicas unidades que estamos buscando. Recordemos que lo vamos a hacer también en fracción. Así que necesito el valor de x a 2 del equilibrio en fracción mol. Para esto, pues obtengo el valor de arriba y lo paso a fracción. Tenemos 0.04692 dividiendo entre 1 más 0.04692. El valor es de 0.04482 unidades, kilomol de A por kilomol de L2. Muy bien, ya tengo estas unidades. Ahora, después de esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, si ya tengo esto, ya puedo empezar a desarrollar. Vamos con el primer dato, ¿sale? Que es el rápido. Decimos, la velocidad de transferencia en el punto 1 va a ser igual al coeficiente en fracción mol, volumétrico promedio, multiplicando por su gradiente, que en este caso sería x a 1 menos x a 1 del equilibrio, y por lo tanto solo quedaría como x a 1, porque ya quedamos que x a 1 del equilibrio vale 0. Y esto de acá va a ser igual también al coeficiente global en relación mol, este volumétrico, pero no sería promedio, este sería solamente del punto 1, multiplicando por x a 1. Lo único que estoy haciendo es obtener el valor de la velocidad de transferencia a partir de varios coeficientes, cosa que sí se puede. No importa cuál coeficiente yo utilice, siempre y cuando utilice el gradiente correcto. Lo estoy haciendo. Bueno, pues si yo quiero obtener el coeficiente en relación, lo que voy a hacer es un despeje. Muy bien. Coeficiente que calculamos nos dio 404. Nada más permítanme, 404.7167. Y este multiplicando por el valor de la x a 1 en fracción. ¿Cuánto nos dio en fracción? A ver. Este nos dio de 8.37. 58 por 10 a la menos 3. Y va a estar dividiendo entre el valor de la x a 1 en relación mol.
Este va a ser de 8.4466 por 10 a la menos 3. Veamos cuánto nos da este. Este nos da de 401.3268. Unidades, vamos a ponérselas. En la parte de abajo tenemos hora metro cúbico por un delta de relación molde líquido global. Y en la parte de arriba tenemos kilomol. Muy bien. Vamos ahora a hacer el cálculo del siguiente. También es el mismo desarrollo. En este caso va a ser el valor en el punto 2. Vamos a ocupar el mismo coeficiente, ya que es un valor promedio. Este sí es un valor promedio. Tenemos aquí 404.7167 multiplicando por el valor de la x a 2 en fracción. Este nos da de punto 0.7788 menos el valor del equilibrio en fracción mol, cosa que tenemos acá arribita. Este es de 0.04482, dividiendo entre el valor de x a 2, pero ahora en relación, que es de 0.0844, menos el valor del equilibrio, también en relación. El valor nos dio de 0.04692. Y veamos cuánto nos da este. Muy bien, este nos da de 356.4669. Unidades. En la parte de abajo tenemos hora metro cúbico por un delta de relación mol global. Y en la parte de arriba tenemos kilomol. Nada más déjenme revisar que todo esté correcto. Tenemos un coeficiente de 404.70. En la parte de acá tenemos el valor de la x a 1 del equilibrio, el x a 1 en fracción, y entre el valor de relación, efectivamente. Del otro lado tenemos el valor del coeficiente promedio multiplicando por x a 2 en fracción, 0.07788, también menos el valor del equilibrio en fracción, 0.04482, efectivamente. Y en la parte de abajo tenemos x a 2 menos x a 2 del equilibrio en relación. Este es de 0.0844, efectivamente, y el siguiente es de 0.04692, como dijimos. Muy bien. Ahora, ya después de haber elaborado todo esto, ¿para qué carambas necesito los datos? Bueno, lo que estamos haciendo aquí no es un misterio, estamos calculando los coeficientes. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo sé si es media aritmética o media logarítmica? Lo vamos a saber a partir de la diferencia entre ambos. Voy a tomar el valor más grande y lo voy a dividir entre el más pequeño. Si el valor me da arriba de 2, significa que debo inclinarme por media logarítmica. Si en cambio hacemos ese cociente y nos da menor a 2, sin importar qué cantidad, solo que sea menor a 2, pues solamente con media aritmética y es más que suficiente.
En este caso, acabo de desarrollarlo, nos dio de 1.1258, entonces quiere decir que con una media aritmética y más que suficiente. Ahora, yo entiendo que hay profesores que los obligan a trabajar con el valor de la media logarítmica siempre. Y está correcto, no pasa nada. No cambia mucho, pero ustedes lo pueden notar con sus cálculos. ¿Sale? Cada quien se acomoda como quiera y verán que los resultados son muy parecidos. Al menos a mí con media aritmética me da de 378.8969. ¿Sí? O sea, sumar ambos valores y luego dividirlos entre dos. Vamos a ponerle las unidades, en este caso son hora metro cúbico por un delta de relación mol del líquido global. Y en la parte de aquí tenemos kilomol. Muy bien. Ya que poseemos esto, ¿qué más hacemos? Bueno, después de esto, ahora sí, ya podemos trabajar con lo que nosotros queramos porque ya tenemos el coeficiente que se requiere. Vamos entonces a trabajar primero con el potencial promedio. Este va a ser XA menos XA del equilibrio promedio. ¿Sale? Pues a ustedes les gusta hacerlo ya de una sola tirada, pues porque están acostumbrados a hacerlo súper rápido. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo separado para no tener errores a la hora de hacer los cálculos. Muy bien, empezamos. X a 2 es de 0.0844 menos X a 2 del equilibrio, todo en relación, este 0.04692, menos X a 1, este es de 8.4466 por 10 a la menos 3, menos el del equilibrio, pero ese vale 0. Y esto entre el logaritmo natural de un cociente. Cociente en el cual nosotros vamos a decir, en la parte de arriba vamos a escribir lo que pusimos en el primer paréntesis, punto 0.844 menos punto 0.4692, dividiéndolo entre lo del segundo paréntesis, pero en este caso solo es un dato, 8.4466 por 10 a la menos 3. Veamos cuánto nos da. Este nos da de 0.019504. ¿Tienen unidades? Sí, no nos vamos a preocupar por ellas. Vamos directamente a hacer el cálculo de la NUTG, poniendo que es en referencia a la fase líquida. Este va a ser igual a el valor de X a 2, que es de 0.0844, menos X a 1, que vale 8.4466 por 10 a la menos 3, y esto dividiendo entre el valor del potencial promedio, el cual nos dio 0.019504. Hacemos el cálculo y este nos da de 3.8975 unidades, no hay. Vamos ahora a hacer el cálculo de la NUTG. La NUTG depende del valor de LS, del área y del coeficiente. Coeficiente ya, eso no hay problema. Pero entonces, lo que nos haría falta es el área, vamos a calcularla. El valor del área va a ser igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro nos dicen que es de 1 metro. Muy bien.
El valor es de 0.7853 metros cuadrados, ¿vale? Perdón, sí, 1 metro de diámetro, efectivamente, vamos bien. Entonces calculemos el valor de la AUTG. Igual referenciado en la fase líquida. Como es en relación mol, la expresión es muy sencilla. Es el valor de S, que vale 0.7853 metros cuadrados, multiplicando por el coeficiente. Este coeficiente es de 378.8969 y dividiendo el valor de la LS, el cual es de 452.0367, obviamente en kilomol por hora. Vamos a ver cuánto nos da. Este es de 1.51901 y estos sí son metros. Por lo tanto, Z, pues es la multiplicación de ambos valores, el valor de NUTG por el valor de la AUTG, y este es de 5.904 metros. Por lo tanto, podemos establecer que Z es aproximadamente 5.9 metros. Ahí está. Y ya concluimos con el valor de Z. Sin embargo, todavía no acabamos. Recordemos que hasta acá ya vamos al punto 2. En el punto 3 nos dicen calcular las concentraciones de interfase en relación molar en el punto en el que la columna en el punto de la columna en que se ha llevado a cabo el 50% del total de la transferencia de masa. Represente gráficamente esta línea de reparto. Muy bien. Antes de checar esto, ¿qué carambas vamos a hacer? Bueno, pues aquí me dice que hagamos esto cuando se ha llevado a cabo el 50% del total de la transferencia de masa. Ojo, ojo con la palabrería que se usa. ¿Mm? Entonces, ojo, ojo con lo que estamos mencionando aquí. Eh, Aquí entonces, ¿qué vamos a enfocar o qué vamos a hacer? Porque miren, hay algunos casos en los que nos dicen, hay que ver cuándo se ha llevado el 50, cuando solamente se ha transferido el 50% de todo el componente. Ah, bueno, pues entonces es el 50% de tal. Pero aquí la redacción nos está hablando de otra cosa. Vamos a verlo otra vez. Dice, calcular las concentraciones de interfaz en relación molar en el punto de la columna en que se ha llevado a cabo el 50% del total de la transferencia de masa. Solamente la mitad de todo. ¿Y cuánto se transfirió? Se transfirió el 90%. Quiere decir que debemos buscar un punto en el que de ese 90 sea la mitad, o sea, el 45%. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Es el 50%, o sea, 0.5 del 0.9, que es el 90. No hay más. Es el porcentaje del porcentaje. Eso es lo que nos está dando a entender aquí. ¿Sale? Porque dice, en el punto de la columna en que se ha llevado a cabo el 50% del total de la transferencia de masa. Así de simple. Ujú. O sea, ¿vale? Y eso se los voy a dejar muy claro. A ver, déjenme ver si yo tengo por aquí otro ejercicio en el que les pueda dar la referencia. Permítanme un segundo. Voy a ir rápidamente a buscarlo.
Ok, listo. Aquí está. Les voy a compartir la pantalla. Miren, lo que dice este es concentraciones a la interfase en relación mol cuando se transfiere el 38% del componente A alimentado. O sea, hace solamente el 38. Pero esta es una redacción de 0,38 de lo alimentado. Y no, eso no es lo que nos están pidiendo en nosotros, en nuestro ejercicio. Lo que nos dice es el 50% de lo total transferido. Por lo tanto, vamos a establecer que en este punto 3 estamos en un punto P, el cual nos dice que lo transferido solamente es el punto 45 de LA2. Así de simple. Y por lo tanto, vamos a buscar un valor de X a P, en el que nosotros vamos a decir, si el 45% ya se transfirió a la fase gaseosa, entonces, ¿cuánto nos queda en la fase líquida? Pues la diferencia, 1 menos 0,45, y esto multiplicando por la X a 2. Así de fácil. Así encontramos la concentración en el punto P. ¿Cuánto nos da 1 menos 0,45? Nos da 0,55. Ojo con lo que estoy mencionando, porque de por sí el valor, si ustedes le hubieran puesto 0,5, pues a lo mejor el resultado estaría alterado, no tanto, unas décimas, ¿sale? Pero recordamos que estamos trabajando con valores en los que se mueven con décimas, no hay enteros, entonces sí afectaría, ¿sale? Es precisamente por eso que no solamente es aprender cálculos por aprenderlos, sino también entender la comprensión lectora del ejercicio. Muy bien, pues 0,55 multiplicando por el valor de la X a 2, este es de 0,0844. Así de simple. 0,0844. Muy bien. Y vamos a ver cuánto nos da. 0,55 multiplicando por esto. Esta es de 0,04645. Y el valor ya va a reportar unidades de kilomol de A por kilomol de LS. Muy bien, no necesito solo ese, necesito también el otro valor. Ahora vamos a enfocarnos. Tenemos nuestra torre de la siguiente manera. Bien, entrada, salida. Entrada, salida. ¿Ok? Ahora, nosotros debemos enfocar el cálculo en una parte, ya sea arriba o sea abajo. Si lo enfocamos en la parte de arriba, entonces nuestra concentración más alta es X a 2 y nuestra concentración más alta es Y a 2. Lo que estamos buscando es X a P, que se debe encontrar aquí, y el valor de la Y a P. Así de simple. O lo podemos indicar como X a P es el valor más alto, Y a P es el valor más alto, y entonces los valores más bajos pues son Y a 1 y X a 1. Ustedes deben escoger cuál es el pedazo que van a hacer. Yo, pues por preferencia, lo haré en la parte de arriba. Pero si ustedes lo quieren aplicar en la parte de abajo, estará correcto. Solo que la ecuación va a cambiar un poco. Eso también hay que ponerle atención. Bien, pues entonces la ecuación nos quedaría como LS multiplicando por la concentración más alta, que es X a 2 menos X a P, y esto de acá que va a ser igual al valor de la GS multiplicando por el valor de la Y a 2 menos X, menos Y a P. Muy bien. Lo que estoy buscando es cuánto vale YAP. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué carambas andamos buscando eso? No tiene nada de malo el explicarlo. Bueno, lo que estamos buscando es el valor de YAP, porque una vez que tengamos el valor de la fase gaseosa, podríamos calcular el valor del equilibrio.
Y cuando tengamos el valor del equilibrio, ya podemos calcular cuánto vale la velocidad de transferencia en ese punto. Porque vuelvo a repetir, no podemos calcular las velocidades, no podemos calcular las concentraciones de interfase sin antes tener la velocidad de transferencia y los coeficientes individuales. No hay una manera sencilla. Es otra vez más cálculo. Si bien ya tenemos todo esto, pues vamos a hacer el despeje. ¿Vale? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, pues si este pasa del otro lado a dividir, nos queda como y a 2 menos y a p. Entonces, el despeje va a quedar así. Y a p va a ser igual a nuestra y a 2 menos ls por x a 2 menos x a p. Y esto dividiendo entre gs. Muy bien, pues metamos datos. Y a 2 es de 0.1783 menos ls, ¿cuánto vale? Vale 452.0367 multiplicando por la x a 2 que vale 0.0844 menos x a p que vale 0.04645 y esto lo vamos a dividir entre el valor de la GS, la cual es de 192.7104. Muy bien, ahí está. Y por lo tanto, ¿cuánto nos da el valor de la y a p? Vamos a ver. El valor es de 0.08915. Unidades de esto son kilomol de A por kilomol de GS. Ya está. Y ahora, como dije, si ya tengo este, voy a calcular el valor del equilibrio. X a p del equilibrio va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, pues tomamos este valor que tenemos en la parte de arriba, 0.08915, y lo vamos a dividir entre 3.8. Bien, tenemos 3.8 aquí. Vamos a este. Entre 3.8, el valor es de 0.02346. Las unidades, ¿cuáles serán? Pues aquí tenemos kilomol de A por kilomol de LS. Muy bien, ya tenemos todo. Calculemos la velocidad de transferencia en este punto. Bien, vamos a hacerlo. La velocidad de transferencia, pero pues, no es ni punto 1 ni punto 2, es en el punto P, va a ser igual a el valor que nosotros tengamos de coeficiente. Recordemos que si lo tenemos, es un coeficiente global y este es de 378, punto 8969. Este está en unidades de concentración en relación molde líquido, así que sí sirve. 378.8969 multiplicando por el valor de la XAP, el cual es de 0.04645 menos el valor del equilibrio, que es de 0.02346.
46. Calculemos la velocidad de transferencia. Esta nos da de 8.7121. Y las unidades pues son kilomol por hora metro cúbico. Bien, ya quedó, ya tengo la velocidad de transferencia en ese punto. Para poder calcular la concentración de interfase, pues es necesario conocer el coeficiente individual en estas unidades. Recordemos que tenemos el valor de la resistencia, así que se puede aplicar. Veamos. Vamos a dejar claro que el coeficiente individual en relación mol de la fase líquida va a ser igual al valor reportado de nuestro coeficiente y ahora dividiéndolo entre 0.8. Este es de 378.8969 dividiéndolo entre 0.8. Si hay alguien que se pregunte de dónde salió, pues es la resistencia del líquido respecto a la resistencia total y esto va a ser igual al coeficiente global entre el coeficiente individual. Obviamente esto va a ser igual a 0.8 porque era lo que me decía el problema. Tenemos el 80% de la resistencia y si este lo paso del otro lado multiplicando, este pasa del otro lado dividiendo o cambian de lugar. Así de rápido. Calculemos. Y este es de 473.6211. Unidades de este, vamos a ponérselas, son hora metro cúbico por un delta de relación mol de líquido individual. Y en la parte de arriba tenemos kilomol. Ahora, ya que tengo esto, pues ahora sí vamos a indicar qué carambas es la velocidad de transferencia en este punto. La velocidad de transferencia en el punto P va a ser igual al coeficiente individual, que también es volumétrico y también es promedio, pero multiplicando por los valores de x a p menos el valor de x a y p. Es el que estoy buscando. Ok, si este entonces pasa del otro lado a dividir, esto nos quedaría como una diferencia, ¿sale? Entonces el despeje quedaría como x a y p va a ser igual al valor de x a p menos la velocidad de transferencia en el punto P, dividiéndola entre el coeficiente individual promedio. Muy bien, x a p, ¿cuánto nos dio? Recordemos que este es de 0.046. 45 menos el valor de transferencia, velocidad de transferencia que es de 8.7121, dividiéndolo entre el coeficiente individual que es de 473.6211. Ok, y reportemos. Este es de 0.02806. De este vamos a ponérselas. Van a ser kilomol de A
por kilomol de LS. Ahí está. Esta es la concentración de interfase en un punto P en el que solo se ha transferido el 50% del total transferido. Pero, pues no es todo, solamente es una. La otra, ¿cómo la calculo? Pues con la ecuación del equilibrio, ya que las concentraciones de interfase siempre van a estar en equilibrio. 3.8 multiplicando por 0.02806. ¿Cuánto nos da? Y esta nos da de 0.1066. Efectivamente tiene que salir más pequeña que la YA2 y lo estamos consiguiendo. El valor es de kilomol de A por kilomol de la GS. Y listo. Hasta acá terminaríamos el examen. Bien. Si hay alguna duda, pregunta o cuestión durante toda la conclusión de este ejercicio, no duden en mandarme mensaje. Con mucho gusto los contestaré. Por mi parte es todo.